Que el Señor les bendiga, hermanos. Un día más donde nos encontramos aquí el Ministerio de Mujeres escogiendo la buena parte, sentadas a los pies de Jesús. Y le damos bienvenida. Hoy es martes 9 de noviembre y qué bueno que están aquí con nosotros. Si es la primera vez que usted nos acompaña, sepa que somos un ministerio de la Iglesia Cristiana Hispana, Discípulos de Cristo del norte de Orlando, en Florida. Nuestro pastor es el reverendo Héctor Santiago y este grupito de mujeres y algunos hombres estamos estudiando el estudio bíblico que se llama la expedición de Beth Moore, y ya vamos por la semana 4, así que estamos ya rumbo a la recta final, estamos en la recta final, pero está todavía a tiempo, el estudio es corto, así que si usted quiere unirse, pues le invitamos a que se una a nosotros y se ponga al día, y a lo mejor la próxima vez pues puede estar con nosotros a tiempo. Los videos donde estamos discutiendo de la semana primera hasta hoy están en este canal, en el canal de YouTube de la iglesia, de nuestra iglesia, así que están más que bienvenidos a ir para atrás. Están identificados por fecha, así que es fácil seguir la secuencia, y si tiene cualquier pregunta, duda, sugerencia, pues puede comunicarse con nosotros a través de nuestro email, que es msapj05@gmail, msapj05@gmail. También se puede comunicar con nosotros a través de nuestra iglesia, ya sea por el website de nuestra iglesia o el canal de YouTube, o directamente al número de nuestra iglesia, y la asistente administrativa le puede dar la información de cómo comunicarse con nosotros. Pero le damos la bienvenida y vamos rapidito a continuar. Ya le dimos la bienvenida a las que están aquí por Zoom, pero si usted solamente nos acompaña a través de YouTube, pues bienvenido y bienvenida a usted también. Es parte también de nosotros y le damos gracias al Señor por esta oportunidad de poder compartir de lo que aprendemos en su palabra. Para rapidito dar un resumito de cómo llegamos aquí, nada, de los 2 días que hemos discutido de esta semana y del estudio en general. Nada, este estudio nos está invitando a que estás resaltando las cosas buenas de hacer preguntas, y no solamente las cosas buenas, sino la necesidad de que una intimidad exige, requiere, implica, conlleva preguntas, ¿verdad? Y eso usted y yo nos podemos identificar, porque en el plano humano, para poder intimar con nuestros mejores amigos, amigas, nuestros cónyuges, hijos y otras personas, los hermanos en la iglesia, significa que nos hacemos preguntas, ¿verdad? Para conocernos mejor, para saber quién tú eres, qué tú piensas, qué te gusta, qué no te gusta, qué experiencias has vivido, y lo mismo, ¿verdad? De parte y parte. Así que el fin de este estudio es buscar una mayor intimidad con nuestro Señor, con nuestro Salvador, con nuestro Padre, nuestro Creador, formador, etcétera. Así que eso implica las preguntas. Así que la autora quiere que impulsarnos y motivarnos a que le hagamos preguntas al Señor. Así que en los días, específicamente en esta semana, en el primer día de esta semana 4, vimos el encuentro que Jacob tuvo con el ángel allá en Peniel, ¿verdad? La pelea que tuvo, ¿verdad? Con un varón, que se entiende que Oseas nos aclara que fue un ángel, pues, y los eventos que pasaron en esa pelea entre Jacob y el ángel. Y después en el día segundo, el 4.2, ahí vimos los 2 eventos bien importantes en la historia del pueblo de Israel, de la institución de la Pascua, y también la pregunta que se hace así aún hoy día cuando se celebra esa tradición en la cultura judía, las preguntas que se hacen, pues, de qué significaba eso, por qué estamos celebrando esto, y la importancia que tiene, ¿verdad? La ceremonia de la Pascua, porque ese evento que pasó allá en Egipto, cuando el pueblo estaba saliendo, Dios los liberó de la cautividad, de la esclavitud en Egipto, como eso era un tipo, ¿verdad? Un presagio de la función que hizo Jesús después como el cordero inmolado, que pagó por nuestros pecados, para liberarnos de nuestro pecado. Y también en ese día discutimos el memorial que hizo el pueblo de Israel al cruzar en seco por el río Jordán, llegando a la tierra prometida, a Canaán. Así que esos 2 eventos ahí, eso fue bastante intenso, tuvimos ahí mucha lectura, pero también ahora entonces llegamos al día 4.3, estamos en la página 139, y las que ustedes pudieron hacerlo, pues se dieron cuenta que estamos en el libro de Job. Así que la pastora estaba, la pastora va a contestar todas las preguntas
en el día de hoy. Las que no lo sepan, hace poco la pastora fue el recurso que utilizó nuestra iglesia, las células unidas, y ella estuvo, ¿cuántas semanas, pastora? ¿4? Cuatro semanas que estuvo hablando sobre el libro de Job. Así que todas las preguntas, me imagino que está preparada, ¿verdad, pastora? Usted no tuvo que buscar nada, porque ya usted se sabía todas las preguntas que ella hizo. Así que cualquier pregunta le preguntamos, todas vamos a hacer así y la vamos a mirar a ella. Así que bien interesante. Y de hecho, una de ustedes me escribió y me dijo, vamos a tener que un día hacer un estudio de Job. Y yo aquí, ya la pastora está preparada para eso. Así que claro que podemos hacerlo. Un libro súper interesante. Recuerden que ese libro es el que se entiende que es el libro más viejo en cuanto a la fecha en que se escribió, ¿verdad? Así que es súper interesante, ¿verdad? Todo lo que eso, lo que envuelve. Así que nada, vamos a empezar para empezar en lleno la discusión de este libro y el enfoque específico que la autora quiere, que le da a que nosotros, a llevarnos al libro de Job y a las cosas que vamos a aprender de este libro. El propósito es las preguntas. Acuérdense que el enfoque del libro es nosotros, lo bueno de hacer preguntas, lo necesario, lo importante de nosotros hacer preguntas al Señor. Así que aquí vamos a hablar otra vez de las preguntas que vemos en el libro de Job, y son preguntas con las cuales todos nosotros nos podemos identificar porque son preguntas que surgen del sufrimiento, de la injusticia, de la maldad que vemos en el hombre, ¿verdad? El tema clásico para todo hijo de Dios y para todo ser humano, pero más para los hijos de Dios. O sea, ¿por qué él sufre el justo? ¿Por qué el justo, el que hace las cosas bien, ¿verdad? O el que hace bastante las cosas bien la mayor parte del tiempo, consistentemente, ¿por qué tiene que sufrir, ¿verdad? Y ustedes tienen que haber pensado en esto muchas veces, a lo mejor por su propia experiencia, y si no, ciertamente conocemos personas, tenemos personas en nuestra vida cercanas, amistades, hermanos en la fe, dentro de nosotras aquí mismo, de este micro, ¿verdad? Microcosmo, de este cuerpo, de este cuerpecito dentro del cuerpo. Tenemos hermanas que usted y yo nos preguntamos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufre el justo? Las cosas que no entendemos. ¿Por qué el que hace las cosas bien tiene que bregar con malas, con cosas que le llegan malas, con cosas malas que llegan con sufrimiento, con dolor, las cosas que no nos podemos explicar? Así que eso es parte de lo que vamos a hablar y vamos a tratar de ver lo que usted y yo aprendimos en esta expedición, lo que estamos aprendiendo. Si usted no ha tenido tiempo de hacerlo, no se rinda, hermana. Recuerde que, y hermanos, recuerde que usted tiene el tiempo, usted no piense que porque no se preparó para hoy, pues ay, ya para qué, olvídate, ya pasó, ya están por otro lado. Siga usted, poco a poco, póngase al día. Un día a la semana que haga adicional es un día que más se acerca. Recuerde que la bendición mayor es para usted, no para mí ni para ninguna de nosotras, sino para usted misma. Así que no se rinda, aunque no, por la razón que sea, no ha podido estar a tiempo, estar al día con nosotros, siga ahí, que va a llegar, ¿ok? Vale la pena, vale la pena. Ok, así que nada, en esta primera página 139, no vamos a discutir eso, pero en la parte de abajo ella nos pone distintas aseveraciones del mundo, ¿verdad? Las cosas que el mundo nos dice, las cosas que escuchamos y las cosas que hemos pensado o sentido aún nosotros mismas, ¿ok? Nosotros mismos. Vamos a la página 140 y nos hace una pregunta personal que tiene que ver, ¿verdad? Con lo que ella nos habló en la página anterior. Y después nos dice en el primer párrafo, cuando el sufrimiento, la injusticia y la maldad de este mundo nos golpean, lo pongo en plural, ¿verdad? Pensando en todas nosotras, nos golpean duramente o tocan a nuestros seres queridos, solemos aterrizar aquí. Y aquí es donde aterrizamos. Recuerde que esto es una idea, un pensamiento, ¿verdad? En general, ¿verdad? No es específica, exactamente así, pero algo como esto. Usted lo lee y se va a poder identificar con esto. Yo sé todas estas cosas, todo lo anterior que ella menciona. Estoy en la penúltima línea. La sé en lo más profundo de mi ser, pero aún sabiendo, y ella lo que hace anteriormente es como recordando quién es Dios, ¿verdad? Y que fue parte de lo que Marta en su devocional nos acordó, ¿verdad? Lo que debemos recordar cuando las cosas
cuando el mundo se nos amaquea. Podemos recordar, refrescar, podemos recitar, podemos recordarnos a nosotros mismos. Alguien nos lo dice o nos lo acuerda, o nos lo recuerda. Pero yo sé todas estas cosas, Señor, lo sé en lo más profundo de mi ser, pero como quiera, te tengo que preguntar, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué no interviniste? ¿Por qué esperaste? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Por qué no llegaste? Etcétera. Distintas maneras de nosotros expresar nuestras preguntas al Señor, a pesar de que yo acá sé unas cosas de ti, que yo conozco quién tú eres, yo conozco tu palabra, lo he oído, lo he creído, he tenido experiencias donde me lo han confirmado, yo estoy anclada ahí, pero tengo estas preguntas y entiendo que todas nosotros, ¿verdad? En algún momento o varios momentos de nuestra vida hemos tenido estas preguntas. Creo que esta clase de preguntas, nos dice la autora, son bienvenidas. No cuestionan su carácter, representan el clamor de un amante finito, ¿verdad? Humano de Jesús, que ruega entender sus caminos más altos, ¿verdad? Como leemos en Isaías 55, que los caminos de Dios son más altos, y Marta nos lo acordó esta mañana también, y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y por eso nos vienen esas preguntas, porque reconocemos que Dios está en un nivel donde yo no puedo, yo no tengo acceso a eso, yo no sé eso, tengo mis limitaciones, mis debilidades, mi humanidad, y Él está en otro nivel, Él es otra cosa. Esos momentos son de una intimidad legítima con Dios. Ella una vez más nos invita a que no le tengamos miedo a esas preguntas, no le tengamos miedo a esas preguntas que le hacemos al Señor, que son naturales, que son normales. Ella dice, creo que esta clase de preguntas son bienvenidas. Ok, sus caminos más altos. Expresarlas me mantiene en comunicación con Él, en lugar de darle la espalda cuando el dolor o el horror me superan. Y esto ella no lo expresa, pero fíjense como ella dice, es mejor que le preguntes a Dios estas preguntas, porque ¿cuál es la otra opción que ella está trayendo? ¿Qué otra opción ella trae si yo no le hago esas preguntas a Dios? Es la oración que acabo de leer. 2.4 está en la línea sexta del segundo párrafo. Darle la espalda. Muy bien, darle la espalda a Dios. Esa es la otra opción. Por eso es que ella dice, es mejor que hagas las preguntas, porque estas preguntas, y lo dice en el próximo párrafo, son de una intimidad legítima con Dios. Es mejor que hagas las preguntas porque las preguntas te mantienen hablando con Dios. Es como cuando usted y yo tenemos una relación con un humano y decimos y pensamos, piensa en su hijo, en su hermano, en su primo, en un hermano de la iglesia, que a veces es mejor tener, aunque sea poca comunicación o la comunicación no fluye precisamente como nos gustaría, o no es tan saludable la relación como nos gustaría, pero por lo menos estoy en una relación, porque la otra opción es no tener esa relación. Piense en su hijo, piense en un hijo, una idea, un sobrino, un hermano con quien usted tuvo una discusión y están encontrados en el sentido de que no están de acuerdo con algo, están en desacuerdo, una pelea, lo que fuera. El hecho de que todavía haya comunicación es un buen signo, porque todavía hay comunicación. Lo que ella está diciendo es mejor eso, porque la otra opción es que no haya comunicación. En el caso con Dios, que yo esté molesta con Dios, enojada con Dios por una de estas preguntas, pero entonces elijo no bregar contigo, no voy ni a hablar contigo. Y yo no sé ustedes, pero yo he estado ahí, donde mi reacción fue enojarme con Dios y decirle, ¿sabes qué? Que yo no quiero hablar contigo, de verdad. Tú sigue por ahí, que yo sigo por acá. Y algún día nos encontraremos, porque yo sé que un día voy a volver a ti, yo lo sé. Yo sé que yo soy tuya y que voy a, pero ¿sabes qué? Que ahora mismo no quiero hablar contigo de verdad. Así que eso, y quizás por eso, porque me tocó, ¿verdad? Pues, pero ven el sentido de eso, o sea, que por lo menos en las preguntas usted mantiene una comunicación, una relación, la relación está abierta porque hay comunicación. La otra opción es alejarse de Dios y no cortar la relación con Dios, y eso es lo peor que usted y yo podemos hacer, cortar la relación con Él. Es lo peor que podemos hacer. Es lo no sabio, lo tonto, lo necio. Así que yo fui tonta y yo fui necia. Ok,
abajo, más abajo, ella hace otra expresión, pero lo vamos a dejar sin discutir. Vamos a la página 141 porque sé que vamos a tener mucho trabajo para hoy, mucha discusión hoy. Y nada, y nos manda a que adivinemos cuál libro creemos de la Biblia que contiene la mayor cantidad de preguntas. ¿Quién lo adivinó? ¿Quién lo adivinó? Ajá, Vivian y Maribel. Muy bien, y la pastora, hello. Ok, qué chévere, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, fue uno de mis 3 opciones, pero no fue la primera. En la adivinación, primero puse Salmo, simplemente porque es el libro que tiene más capítulos y dije, a lo mejor por tener más capítulos tiene más preguntas, pero me colgué. No, fue mi segunda opción, así que, ok, qué bueno, la felicito, muy bien. Nada, después nos dice el total de preguntas que tiene el libro, nos dice cuántos tienen los evangelios, cuando sumaron, espero que hayan sacado 630, espero, sumaron bien, ok, muy bien, ¡yeah! A lo mejor sacamos la calculadora, otros lo hicieron a dedo, otros lo hicieron... Ay, Dios mío. Bueno, Vivian sabe este relajo, pero yo estudié contabilidad y el relajo con los contadores y los auditores es que nos volvemos brutos porque nos acostumbramos a usar siempre una sumadora y hasta no nos animaban al principio de practicar con una guía de teléfono, por los números, empezar a practicar porque la meta era usarla sin mirar para ir más rápido. Como escribir en maquinilla sin mirar siempre es más rápido que tener que mirar. Pues el ánimo era que practica con una sumadora para no tener que mirar e ir bien rápido. Así que pues uno con la práctica pues lo hace. Pues llega un momento en que cuando hay que sumar 2 más 2, uno es 2 más 2 y ya uno no piensa. El relajo es que nos embrutecemos por estar utilizando la calculadora. Así que no, pero fíjate, lo hice bueno a mano, como en la escuela. Hice ahí a mano, no usé la calculadora, pero ok, chévere. Seguimos, página 141 como el tercer párrafo. La frecuencia de las preguntas de los evangelios apoya contundentemente uno de los puntos principales de esta expedición, que la indagación era un rasgo estilístico del enfoque de Cristo. O sea, que vemos a Jesús, el montón de preguntas que hay, ¿verdad? Ella nos lleva al evangelio porque ahí es donde está el relato del ministerio de Jesús en la tierra. Y ahí vemos cómo Jesús hacía preguntas, contestaba preguntas y generaba preguntas, porque cuando los testigos, ya sean sus discípulos o sus rivales, sus críticos, sus enemigos, él generaba preguntas de todos lados, ¿verdad? De todos bandos, de los dos bandos, los que lo seguían y los que no lo seguían, o los que lo criticaban o lo odiaban, etcétera. Así que Jesús es un personaje bíblico donde vemos que surgen un montón de preguntas. Las hacía, las contestaba y las generaba o las provocaba, ¿verdad? La mayoría de los teólogos concuerdan que la pregunta predominante que marca el libro de Job es, que fue lo que dijimos ahorita, como el tema del libro, ¿por qué sufren los justos? Y hoy hacemos la misma pregunta, esa pregunta, y también ¿por qué sufren los inocentes? ¿Verdad? Y es más o menos el mismo concepto. Alguien que me lea ese último párrafo, valora lo que se puede conjeturar, por favor. Valora lo que se puede conjeturar desde esta datación. Nuestro Dios no es un Dios que esquiva las preguntas ni habita en una negación altiva de los sufrimientos y las luchas de la misma humanidad que Él creó. Entretejió estos temas en su propia palabra, según su propia sabiduría. Es imposible no respetar a un Dios tan seguro de su bondad, justicia, irreprochabilidad e integridad que su reputación no se ve amenazada en lo más mínimo por el diálogo en este libro impresionante. Por el contrario, incluirlo fue su idea. Ok, gracias, Cuca. Qué chévere, ¿verdad? Me encanta que eso que ella dice, que Dios está tan seguro de sí mismo que Él pone, ¿verdad?, las preguntas difíciles y las pone ahí. Vamos a hablar de esto, mira, vamos a tirarlo ahí porque pues, es una realidad. Y es parte, eso me hace pensar en lo que dijo Marta cuando habla del Salmo 91, porque eso es otro de los textos que uno lo lee y a primera cara parece como eso, como que entonces como somos hijos de Dios, pues estamos ahí como que con un shield, como con un escudo, ¿verdad? Que nos protege y eso evita cualquier sufrimiento y cualquier dolor cuando sabemos que no es así, ¿verdad? Y es de las preguntas difíciles y los asuntos complejos
y hasta a veces paradójicos que vemos en la palabra y cómo es Dios, ¿verdad? Y el trato que Dios tiene con la humanidad y con nosotros, sus hijos. Y eso, nada, eso, como yo siempre digo, que lo hace a Dios más interesante, ¿verdad? Y más digno de seguir siendo buscado y conocido y entendido. Porque no lo podemos encerrar en una cajita y decir así es Él todo el tiempo con todo el mundo, en cada lugar, en cada momento, en cada situación. Y eso lo hace más enriquecedor y más digno de querer seguir siendo buscado, ¿verdad? Como que mantiene un misterio sobre Él mismo, para eso mismo que nos debe provocar a seguir buscándolo y entendiendo y conociendo de Él y de su carácter, su palabra, etcétera. Ok, después entonces empieza a llevarnos a Job, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia que ella ve? Y bueno, que ella, sino que existe, ¿verdad? La diferencia que vemos entre los primeros 2 capítulos y la mayor parte del último capítulo de Job. Eso a lo mejor no se entendió tan claro, pero espero que lo hayan podido entender. No se entendió, ¿verdad? Sí, yo al principio me confundí, pero estas son las 2 cosas que vamos a comparar. Una, o sea, sumando los 2 primeros capítulos de Job, o sea, Job 1 y 2, eso con la mayor parte del capítulo 42 o el último capítulo, eso contrastándolo con el resto del libro, o sea, con lo que está entre Job 3 a Job 41. Esa es lo que ella quiere que comparemos, ¿ok? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Ella lo que habla es de la forma en que están escritos los libros, los capítulos. Exacto. Pero honestamente tuve que leerlo, o sea, no sabía la respuesta. Ok. Dice que los capítulos intermedios son poéticos y 1 y 2 y 47 en adelante están escritos en prosa. Ok, muchas gracias. Sí, esa es la contestación correcta, pero hay un error. Fíjense que no es el capítulo 47. Job no tiene 47 capítulos, así que eso es un error. Debe decir 42, ¿ok? 42 del 7 al 17, ¿ok? Eso es un error, corríjalo por ahí. Estamos en la página 142 y es el primer párrafo donde empieza Job 1, 2 y debe decir 42, 7 al 17. Es un error, ¿ok? Ajá, pastora. Sí, yo lo había interpretado en términos de, en el comienzo, aunque lo correcto es que el primero y los últimos son prosa y entonces el medio del libro es un diálogo poético. Pero también si se hace contraste entre los primeros capítulos y los últimos capítulos, uno ve que en los primeros capítulos Job ofrece holocaustos por sus hijos, ¿verdad? Entonces, él es como su propio sacerdote, él ofrece holocaustos, pero al final son los amigos los que ofrecen holocaustos y es a los amigos a quien Dios le demanda que eso es como un contraste. Claro que sí. Al principio es Job el que hace los holocaustos, al final son los amigos los que hacen los holocaustos. Después que los amigos hacen los holocaustos, el otro contraste también es que en esos primeros capítulos hay una devastación total y hay una pérdida enorme. Al final del libro, los últimos capítulos, mientras que era algo tan negativo, pérdida, dolor, angustia, al final, entonces hay restauración. Amén. Y restauración y como que al doble, ¿verdad? O sea, te voy a dar no solamente lo que tenías, sino te voy a dar el doble de lo que tenías originalmente. O sea, que es con los bonos. Restauración en grado superlativo. Así mismo. Gracias, pastora. Tremendo, vieron ahí tremendo contraste entre, o sea, el contenido, diferencias que vemos entre el principio y el final. Realmente yo entiendo, o sea, ella da la contestación, la contestación que ella estaba buscando, ella después la da. Me pareció un poco, o sea, yo no creo que muchas personas supiéramos eso, a menos que usted haya estudiado el libro de Job antes.
pero, o sea, primero que hubiésemos tenido que haber examinado el libro completo para entonces poder hacer eso, o sea, estaba como que, mamá, no creo que muchos vamos a saber esa contestación, pero bueno, ella nos da la contestación, menos mal, ¿verdad? Gracias Beth, nos da la contestación y la contestación es esa, ¿verdad? Que el principio está, eso yo lo sabía, pero era porque he estudiado el libro antes con la pastora y otra manera antes de eso, y yo tenía en mis notas eso escrito, en la introducción del libro, yo tenía eso escrito, esa es la única razón por la cual lo sabía, pero si uno no ha hecho eso, pues yo no lo hubiera sabido. Pero nada, esa es la realidad, ¿verdad? Que está en prosa, el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 42 del 7 al 17. El entremedio de eso, o sea, de Job 3 al 42, 6, está escrito en, como bien dijo la pastora, en poesía, ¿ok? Es una cuestión, o sea, del estilo literario, eso es a lo que ella se refiere, el estilo literario. Una parte es en prosa y la otra en poesía, así que la mayoría está en poesía, la mayoría del libro, ¿ok? Ok, después de eso vamos abajo, estamos abajo en la página 142, leyendo Job 1, ¿cuál es la pregunta y quién la hizo? Vamos a ver. Dígame, o sea, una persona que me las conteste todas para redimir el tiempo. ¿De dónde vienes, Jehová, a Satanás? Muy bien, ¿No has considerado a mi siervo Job, Jehová, a Satanás? muy bien. ¿Acaso tiene Job a Dios en balde? Teme. Perdón, teme. Ajá. Teme. Ese fue Satanás. Y no le has cercado alrededor de él y su casa y a todo el que no veo, y a todo el que y todo lo que tiene. Ajá, perfecto. Excelente, excelente. ¿Y esa fue Satanás a quién? No, Jehová a Satanás. No, la última fue ¿quién a quién? La de no le has cercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene. Ajá. Jehová a No, Satanás. No, no. Satanás a Jehová. Satanás a Jehová. Porque son dos perdón. preguntas realmente. Lo de ¿acaso teme Job a Dios de balde? Y la próxima pregunta Ajá, es, es de o sea, como que le Satanás. sigue. Ajá, muy bien, es Satanás a Ah, Jehová. ok, ya entendí. Las dos Ok. preguntas las hace Satanás a Jehová, porque son dos preguntas corridas, una detrás de la otra. Que está bien fuerte, está fuerte. Ay, señor. Ok, muy bien, Glorini, excelente. Próxima pregunta, ¿qué partes le producen un malestar? Vamos a ver. O varios malestares. Dígame, ¿qué cosa? La mayoría del capítulo es perturbador. ¿Qué partes le producen un malestar en particular? Ajá, ¿alguien iba a hablar? Dos cosas. Ajá. Porque Dios se reúne con Satanás. O sea, pues dice los hijos de Dios y en eso estaba Satanás, o no entiendo. Y no lo vamos a entender probablemente hasta que lleguemos allá arriba. Y que Dios y porque Dios le ofrece a Job a Satanás. Qué chula, me encanta, me encanta. Ok, vamos a ver, ¿quién puede contestar esa pregunta? Bueno, o sea, la pregunta ya está tirando, ¿verdad? Lo que le produce malestar, ella está diciendo, pero vamos a ver, ¿qué de ustedes que han analizado esto antes? O bueno, ahora por primera vez, pero ¿qué piensan? Dios tirando al medio a Job, ¿verdad? En nuestro argot, Dios tirando en medio a Job. Y quizás antes de eso, pues, ¿qué hace Dios reuniéndose con Satanás? Están profundas, pero yo creo que es que debemos discutir eso. Quizás no irnos al fin del mundo, pero ok, Cuca. Yo lo que tengo, y lo más seguro la pastora puede arrojar luz sobre esto, pero tradicionalmente, pues yo he pensado que todo lo bueno viene de Dios, ¿verdad? Y que Dios no nos va a mandar nada que sea realmente, o sea, que vaya a ser para nuestra destrucción. Pero que entonces, pues, ¿verdad? Se dice que el Señor pues permite ciertas cosas, pero claro, aquí en este caso, pues me resultó ser un poco perturbador el hecho de que Satanás es el que está iniciando, perdón, que Dios está iniciando la estrategia con Satanás. Y entonces pues eso me hizo wow, tú sabes, no, ¿verdad? Y después la magnitud de las calamidades que el pobre Job tiene que enfrentar, o sea, eso para mí también es
un poco perturbador. Pero yo no sé si la pastora puede arrojar luz sobre esto de que, Dios permite o las cosas, o sea, que las cosas vengan con un propósito divino. Miriam, yo entiendo que Dios conocía a Satanás, a Jehová, a Job, y que él sabía qué podía soportar Job, porque él lo conocía, era su amigo, sabía quién era. Y cuando tú conoces a una persona que sabe quién es, tú sabes hasta dónde puede llegar. Y adelante tienes que eso, porque aguantar. Ok, gracias Alice. Vamos entonces a bregar primero. Vamos a bregar primero con la primera pregunta, que yo entiendo que, o sea, por cuestión de orden de eventos, ¿no? Que vemos primero a que Satanás viene, vienen los hijos de Dios y vienen como que a una audiencia, ¿verdad? Al trono, al cielo, a la presencia de Dios. Vamos a bregar primero con eso y entonces después bregamos con lo de Dios tirando al medio a Job, entregándole, poniéndole en las manos de Satanás a su hijo. Y es importante que veamos, porque nos es más fácil imaginarnos el conceptualizar a Dios poniendo en las manos de Satanás a un malo, a uno que uno dice pues se lo ganó, se lo merece, es un esto, un aquello, un lo otro, un bla, bla, bla. Pero ya sabemos que Job, o sea, Job nos dice en su libro que Job no era eso, que Job era un hombre temeroso, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, ¿verdad? O sea, que sabemos que es un justo. Ok, así que vamos, Glorini, no sé si ahora nos está oyendo para que oiga la contestación. Glorini, ¿estás oyendo, mamá? Si no te lo vas a perder. Ok, está ahí. Dale. Estoy aquí, Okay, es que mi esposo vino a preguntarme algo. Está bien, él puede. Dile que oiga esto, que se quede por ahí para que oiga esto. Ajá. Ya subió. Ok, pastora, vamos. Específicamente lo de, tenemos, partiendo de lo que dijo Alex, de lo que dijo Juca, Dios no le da a nadie pruebas que no pueda la persona resistir, y Dios conoce y sabe hasta dónde. O sea, que la prueba no es para ver si Job da el grado. Esa no es, eso no, porque Dios es omnisciente y Él sabe. Ese es básico. Lo otro que es básico es que hemos estado viendo el escenario que se da en la corte celestial, es decir, donde los hijos de Dios, entiendas, en las criaturas celestiales, en la corte celestial, donde Dios quiere afirmar su palabra en ese ámbito de la corte celestial, porque recuerden que posterior a eso es que Satanás es arrojado. Todavía en esa dispensación, Satanás tiene acceso. Entonces, como Dios es omnisciente y Dios sabe las maquinaciones del enemigo, que siempre lo que quiere es contradecir a Dios. Siempre el enemigo lo que quiere es, Dios dijo esto. No, pues eso no es así, es así. Entonces, Dios quiere establecer en la corte celestial para que todas esas criaturas, Dios está empeñado en afirmar su palabra y su verdad en la corte celestial. Pero se da un tránsito, se cambia el escenario en 5 ocasiones, porque empieza en la corte celestial y vuelve al ámbito terrenal, y entonces hay ese cambio de escena. Porque le dice, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra, ¿verdad? Y entonces, después que rodea la tierra, sube y trae su reclamo. Cuando eso ocurre, Dios tiene también un propósito, no solamente para evidenciar la mentira de Satanás, para evidenciar la estrategia de Satanás, que ha sido así siempre, sino que quiere que el ser humano acá en el ámbito terrenal, Dios también quiere revelar. Y en ese propósito de querer revelar que su palabra es la palabra de verdad, que su palabra, no importa las circunstancias, van a obrar para bien. Y que había una mentalidad equivocada
que las personas, que los seres humanos se habían formado precisamente lo que nos estaba diciendo Marty, que como Dios está conmigo, como yo me porto bien y como yo soy una fiel servidora del Señor, pues a mí nada malo me va a pasar. Me porto bien, no me pasa nada malo. Me porto mal, me va a ocurrir algo malo. Entonces, esa creencia, Dios está interesado en que el ser humano la corrija. Como Dios le va a Job, y Dios quiere revelar su verdad al ser humano para que corrija su mentalidad de que soy bueno, Dios me bendice. Si Dios no me bendice, es que soy malo. Y Dios quiere corregir eso. Entonces usa a uno que Dios sabe que va a dar el grado. Entonces, esa recompensa final no se puede dar, no la podemos entender como una recompensa porque te lo mereces, sino que es un premio, un galardón, porque el Señor ofrece galardón al que se permanece firme. Por eso uno de los subtemas del libro es también la fidelidad, es la soberanía de Dios. O sea, el tema principal del libro es la soberanía de Dios. Y para Dios revelarle al ser humano su soberanía, entonces ocurren los sufrimientos, los diálogos que manifiestan las percepciones correctas que se tenían, pero las incorrectas. ¿Ve? Y entonces, a través de esa experiencia, Dios se revela a sí mismo a través de su siervo Job. Ok. Gracias, pastora. Gracias, pastora. Ok, nada, y sé que a lo mejor unas de ustedes tienen a lo mejor otras, ¿verdad? Otras cosas perturbadoras, ¿verdad? Pero entiendo que estas dos son clásicas y que resumen, ¿verdad? Pero sí, recordemos que hay nuestro ámbito es, como bien dijo la pastora, nuestro ámbito es el terrenal, ¿verdad? El de la tierra, el de aquí, lo que podemos ver, lo que podemos palpar, lo que podemos tocar, oler, con nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Que es para eso, ¿verdad? Que Dios nos lo dio. Pero recuerden que siempre hay un ámbito espiritual, hay un ámbito espiritual que es lo que usted y yo no podemos ver, que no se pueden ver con nuestros ojos, pero eso existe. Y de hecho en el libro de Daniel, cuando estudiemos el libro de Daniel, es otro de los momentos donde vamos a ver esas cosas que Daniel está orando y viene un ángel y le dice, mira, desde que tú empezaste a orar, ya Dios oyó tu oración. Y yo llegué tarde porque estaba en una guerra por allá. Él está hablando de una guerra espiritual, de un ángel peleando a nivel espiritual. O sea, esos son otros momentos en la Biblia donde vemos, donde Dios nos da como un atisbo, como un lentecito por donde podemos mirar un huequito por donde podemos tener atisbos de lo que pasa en el ámbito espiritual, que nosotros no lo vemos y que la mayoría de nuestra vida la pasamos sin pensar en eso, pero es una realidad. Y por eso cuando Efesios habla de la armadura espiritual y que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestados y principados, o sea, ahí nos vuelve a recordar que eso es real y verdadero, eso no es un cuento, eso no es nada más que para las iglesias pentecostales. Esa es la verdad de Dios. Así que esto es un momento donde vemos eso, que Dios sí se reúne con la pastora le llamó las criaturas celestiales, con ángeles, con los distintos niveles y grados, y arcángeles, querubines, ¿verdad? Distintos niveles de criaturas. Lo que llaman la corte celestial. La corte celestial. Yo hubiera pensado que desde que Satanás se fue, pues ya eso se había cortado, ¿entiendes? No había una relación entre ellos dos porque son totalmente opuestos. Sí, pero evidentemente tiene acceso todavía. Claro. Evidentemente tiene acceso. Vamos a ver cuando usted lee Apocalipsis, ahí es que vemos que es pues, y eso lo vamos a ver también en Daniel, vamos a ver eso. Hay un momento donde ya se le quita el acceso y le dice, hasta aquí llegaste, papá. Y se acabó el acceso, ¿ok? Y entonces viene el juicio final y claro, y eso viene en distintas etapas, ¿no? Porque él está atado,
por 1000 años y después se le suelta por un tiempo, o sea, y va a llegar un momento donde ya no va a tener más acceso y es el juicio final para él. Pero evidentemente sí todavía hay acceso, porque el libro, la palabra de Dios nos dice bien claro que hubo acceso, o sea, ellos hablaron de tú a tú, y él no era el único que estaba allí, ¿ok? Ok, vamos Mija, a seguir. perdóname, y en cuanto a esto también, yo lo Ujú. puedo ver de dónde se pueden agarrar los no creyentes o los ateos para decir que Dios es un puppeteer y Ujú. utiliza a la gente, o sea, es un argumento que ellos podrían utilizar, que uno tiene que Claro. estar preparado para refutar porque lo puedo ver que se Claro, agarren de algo como claro, esto. claro. Y eso está directamente unido y relacionado con lo que dijo la pastora del tema principal del libro, que es la soberanía de Dios. Y si yo creo que Dios es soberano, y cuando usted piensa aún, mire, los cristianos, por lo general, la mayoría de nosotros, y pensando en distintas denominaciones, sea usted católico, luterano, aquello, presbiteriano, bautista, pentecostal, discípulo, metodista, la mayoría de nosotros creemos en la soberanía de Dios. Y eso es parte de lo que gente que ven a Dios de otra manera, y claro, y eso es cuando les conviene, porque así somos los seres humanos, cuando les conviene, cuando la cosa no le va bien y no le gusta, ahí es que dicen que Dios es un puppeteer, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos, las personas que creen en Dios, piensan en Dios como un Dios soberano, que tiene un poder absoluto. Así que, como bien le contestó, que es lo que vamos a ver ahora, como bien le contestó Job a su esposa, a su amada esposa, o sea, si es soberano para una cosa, es soberano para lo otro también, ¿verdad? Es soberano para todo, porque no podemos decir que la soberanía entonces está limitada, ¿ok? Así que, y es como que we either take him or we leave him. O sea, take it or leave it, ¿entiendes? O lo coges o lo dejas, pero no puedes coger como ir al supermercado y yo quiero estas características de Dios. Fíjate, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, pero esta no. Esta no me gusta y una de ellas es la soberanía. O sea, yo quiero que tú seas soberano mientras tanto no me afecte a mí. Tan pronto me afecte a mí, fíjate, no me gusta, no me gusta. Mejor yo quiero esto, esto y esto, pero esto y esto no. Entonces, como ir a las tiendas de Build a Bear y construir el oso, en otros sitios creo que construyen un dinosaurio, creo que es en el restaurante del volcán. Sí, ahora hay varios. Sí, Rainforest Café. Rainforest Café. Ajá, gracias. Y American Girl también. Ah, exacto, que construyen su propio animalito o lo que sea. Pues Sí, usted y yo no podemos construir al diosito como a mí me guste y como yo lo quiera. Así que esto es uno de los libros y me encanta porque fíjense que siendo el primer libro que se escribe, el libro más viejo, uno pensaría que este libro deja unas bases y unos fundamentos como que bien claros y que ya ahí se resuelven cosas de Dios, del carácter de Dios. Por ejemplo, eso de la soberanía y de que el justo sí sufre y de que Dios no solamente lo sabe y está al tanto, sino que Dios lo mandó y lo decretó y estuvo en control de todo desde el principio, de cada detalle. Nada pasó sin que Dios estuviera al tanto. No solamente que se enterara, era que Él lo orquestó desde el principio. Y fíjense cómo esa es la base de la Biblia, porque es el primer libro que se escribe y cómo muchos años después y decenas de años después la misma Biblia todavía brega con esos issues de que adiós, porque parte de lo que Jesús criticó y tuvo que aclararle a sus seguidores y a sus enemigos, a sus opositores eran que ellos también le venían, pero ven acá y porque este está cojo porque o él pecó o los papás pecaron. Por eso es que está cojo. Y Jesús todavía tuvo que bregar con esas creencias, como dijo la pastora, de que al bueno le pasan cosas buenas y al malo le pasan cosas malas. Como si estuviéramos en las películas de Disney antes. Yo no sé, yo creo que ya eso ha cambiado, porque ahora hasta las mismas películas de superhéroes, los héroes ahora son malos y hay que aplaudírselo y tenemos que admirarlo y no solamente apreciarlo, sino, qué bueno que ahora Batman es malo y Superman también se convirtió en malo y tenemos que chévere, porque pues todos somos malos, pues vamos a celebrar la maldad de Superman y de Batman. O sea que ya ni los superhéroes son estrictamente o buenos principalmente, sino que es malo y hay que celebrarle la maldad.
Increíble. Ok, pero seguimos. Página 143. ¿Qué pregunta le hace la esposa de Job a él y qué le contesta Job? Y usted marque esto en su Biblia y hay que acordarnos de esto muchas veces para poder recordarlo, porque esto es parte de lo que con lo que usted y yo luchamos. Hemos luchado, estamos luchando y vamos a seguir luchando, y personas que se nos acerquen, nuestros hijos, nuestros esposos, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros amigos, van a luchar con esto. Así que esta es de las cosas que marcamos en la Biblia, en amarillo, en verde, en violeta, en rojo, en todos los colores, y usted ponga 20 notas ahí. La pregunta de la esposa. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Muy bien. Maldice. ¿Y qué le contesta Job? Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Ahí estamos. Gracias, Marta. Ahí está. Tremenda contestación. Y de esto vemos cuando usted va a capítulos como, apúntelo por ahí, lo puede, alguien que me lo busque, por favor, alguien que busque Isaías 45:7. Y otra persona que me busque Lamentaciones 3:38. Tengo a Isaías. Ok, y apúntelo por ahí para que usted después póngalo en algún sitio, porque esto está íntimamente relacionado con este tema. Y estas cosas son importantes, hermanas, porque son cosas que vemos en la palabra de Dios y no son casos aislados. No es que estamos construyendo una doctrina o viendo a Dios por un cantito que vimos ahí en una oracioncita escondida ahí en el libro de Job. Cuando vamos a otros pasajes bíblicos, vemos la misma idea. Así que vamos a verlo en Isaías 45:7. Otra persona vaya buscando Lamentaciones 3:38. Otra persona búsqueme Amós 3:6. Amós, eso es un libro en la Biblia. David me ayudó a aprenderme el orden. Bueno, yo lo aprendí con los nenes cuando chiquitos, pero David los otros días me dijo, eso es como, o sea que Joel amó a Abdías. Porque es Oseas, Joel, Amós, Abdías. Dice, o sea que Joel amó a Abdías. Ok, nada, un chiste, pero a lo mejor les puede ayudar de verdad a acordarse. Ok, Amós 3:6. Otra persona que me busque Éxodo 33:19. Apunte todo esto para que después usted lo busque en sus devociones. Éxodo 33:19 y después Romanos 9 del 11, y no veo lo otro que dice. No puedo leer bien, diantre. Miriam, repítelos todos, por favor. Ok, Isaías 45:7. Lamentaciones 3:38. Abrevie los números de los libros, digo los nombres de los libros. Amós 3:6. Muy rápido, ¿verdad? Dígale a don Pedro que abrevie los nombres de los libros. Amós 3:6. Éxodo 33:19. Y Romanos 9 del 11, yo entiendo que es 24, pero eso es larguísimo, así que leeremos algunos de los de Romanos. Es Romanos. Sí, los estoy cogiendo. Romanos 9. Diantre, sí, es que es bien largo. Por eso yo puse del 11 al 24, pero no leemos Romanos, ok, vamos a leer los demás, pero no Romanos porque es muy largo. Pero yo escribí del 11 al 24, es que está bien chiquitito, pero estoy casi segura que eso es. Ok. Vamos a leer algunos, no tenemos que leerlos todos, pero Glorini, Isaías 45:7, ¿qué dice? Ok, perdóname, mamá, esto es siguiendo la línea de lo que Job, el hombre justo, recto, apartado, temeroso de Dios y apartado del mal. Esas son las palabras, espérese. Varón recto, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que cuando la parata de calamidad que le toca en Job 1, ¿cuál es su respuesta y su reacción? Cuando la misma esposa le dice, mira, déjate de ser bueno, ¿para qué vale la pena ser bueno? Mira, si tú eres bueno y mira las cosas que nos han pasado, olvídate de ser bueno, ¿para qué ser bueno? Vamos a ser malos, olvídate de Dios y sé malo, haz lo que te dé la gana. Esta es la respuesta que Job le dice,
le dijo fatua, necia, tonta, a su esposa. Y lo próximo que le dice, ¿cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que tú quieres que seamos? Que recibamos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y fíjense qué interesante que la Biblia no lo deja para que usted y yo nos cuestionemos si eso estuvo bien o no de Job. Si esa fue la reacción correcta o no. La Biblia inmediatamente nos dice, en todo esto no pecó Job con sus labios. O sea que tan pronto él hace la pregunta, la Biblia nos dice, esa era la contestación correcta. Él asumió la posición que agrada a Dios. Él entendía bien claro la soberanía de Dios. Él se sometió a la soberanía de Dios. Con lo bueno, con lo que me gusta, lo que me cae bien, lo que me conviene, lo que me da placer y con lo que no. Isaías 45:7. ¿Puedo leer el 6? Ok. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Ahí está. Así que ahí vemos como la dicotomía, ¿verdad? O la dualidad, ¿verdad? De que Dios hace una cosa y hace la otra. ¿Ok? Vamos a Lamentaciones 3:38. ¿Quién lo tiene? Yo. Ajá. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Ahí tenemos otra expresión bien similar, ¿viste? Así que él viene, manda bien, manda mal, de la boca sale lo bueno y sale también lo malo. ¿Quién tiene Amós 3:6? Gracias, Alice, y gracias, Glorini. ¿Quién tiene Amós 3:6? Oseas, Joel, Amós. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad en la cual Jehová no haya hecho? Ok, ahí está otra vez. Dice, fíjense que es el mismo tema, ¿ok? Es el mismo tema. Así que desde el primer libro que se escribió, que está excluido en la Biblia, usted y yo estamos leyendo en Job, ¿verdad? Pero lo vemos a través de en otro sitio. O sea, no hay por qué, usted y yo no deberíamos pensar que si yo hago las cosas bien, todo me va a ir bien y no voy a sufrir. Y que el sufrimiento es nada más para el malo, para el que peca, para el que desobedece, para el que hace que las cosas malas. ¿Ok? Vamos a leer por último Éxodo 33:19. Este es precioso. Le respondió, yo haré pasar Rosy. todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Ok, gracias, Rosy. Así que ahí vemos como Dios dice, mira, yo escojo con quién voy a tener misericordia, yo escojo con quién voy a ser clemente. No crean que porque tú eres buena te van a pasar cosas buenas y al que es malo le van a pasar cosas malas, porque no es así. Eso no está garantizado para nadie, no está escrito en ningún lado. Dios nunca prometió eso, ¿ok? Ok, seguimos, página 143. Nosotros sabemos que era inocente, que Job era inocente. Dios sabe que era inocente. Satanás sabía que él era inocente. Job estaba bastante convencido de su inocencia, pero incluso las personas cuerdas empiezan a cuestionar su salud mental frente a pérdidas intolerables y enfermedades prolongadas, ¿verdad? Y vemos que lo que él pasó fue terrible. Así que ya vimos Job 1, ya vimos Job 2, ahora vamos a Job 3. Nada, las líneas que le parezcan más conmovedoras de Job 3 o apremiantes. ¿Qué cosas le llamaron la atención de este capítulo, de Job 3? Los versículos que más duros me fueron. El mismo versículo 1 que dice que después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Eso es bien duro. Y el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Excelente, excelente. Eso también fueron mis dos primeros. Muy bien, excelente. Así que cuando él dice que maldijo su día, lo que está hablando es que maldijo el día en que nació. Porque él estaba vivo. O sea, yo no debía haber nacido. Yo no debía haber nacido. Cuando dice maldijo su día, es maldijo el día en que nació. Eso es lo que se refiere. Ok, ¿alguien más tiene algo más de un versículo, algo que le haya
que le haya impactado. Ok, seguimos. Ok, el compendio, o sea, lo significativo de lo que nos dice la Biblia de Job en Job 2.10 y Job 42.7. ¿Qué vemos de Job? ¿Qué nos dice la Biblia de Job? Que no pecó con sus labios. Brutal. Y eso lo dice Job 2.10, ¿verdad? En todo esto, que fue lo que habíamos leído, lo que leí ahorita, ¿verdad? Que después que le dice a la esposa, nena, o sea, ¿qué te pasa? Vamos a recibir lo bueno, pero no lo malo. Y la Biblia nos dice que en todo esto no pecó, cuando ya había pasado todas las pérdidas, las calamidades que tuvo en el primer capítulo, y ya esto es cuando después de haber pasado el segundo capítulo, que entonces pasó todo lo que pasó, ¿verdad? Desde entonces que era en su propio cuerpo, en su propia piel, porque lo primero fueron pérdidas externas a él, o sea, fuera de su persona. Ya vemos en el capítulo 2, lo que pasa es que entonces le toca a él directamente con la enfermedad que tuvo. ¿Cómo lo expresa Job 42.7 en cuanto al carácter de Job? Que Job había hablado con actitud. Muy bien, que contrario a los amigos suyos, Job había hablado bien de Dios, ¿ok? Dios. Esto lo está diciendo Dios y Dios le está metiendo fuete a los amiguitos de Job, y el fuete era: ustedes no hablaron lo recto de mí, ustedes tienen el concepto mío equivocado. Sin embargo, Job sí lo tiene correcto. Job tiene el concepto de mí correcto, ¿ok? Muy bien, excelente, gracias, Rosy. Seguimos. Job no pecó en lo que dijo, y dijo mucho porque él habló mucho. Sus amigos hablaron, pero él les contestó a todos los amigos. Él también contestó. Después que el amigo de Job, Elifaz, lo sermoneara en los capítulos 4 y 5, Job respondió en los capítulos 6 y 7. ¿Cómo usted traduce lo que él quiso decir en esos 3 versículos? ¿Cómo usted resume lo que él quiso decir? ¿Qué le pasa? Yo creo que él no aceptó nada de lo que le estaban acusando los amigos. O sea, que ellos vinieron sin ninguna razón a acusarlo de quién era él. Ok, muy bien, muy bien. Él le está diciendo: mira, explícame, muéstrame, enséñame mi pecado, ¿dónde es que está? Porque hasta ahora no me has convencido, ¿sabes? Has hablado un montón, claro, esto específicamente son versículos que él le dice a Elifaz, ¿ok? Esto es específico porque estamos hablando de o sea, no estamos hablando en general, ¿verdad? Es específicamente lo que le dice a Elifaz, pero lo que le dice: muéstramelo, enséñamelo, porque yo no lo veo. Hasta ahora no me has convencido, ¿ok? Seguimos, y como lo dice la Biblia de las Américas, ese versículo 26, ella lo pone de otra manera, y ella al final de esa página 143 dice que estas palabras necesitan un desahogo, no un sermón. Necesitas que las lancen al viento, tanto el que las escucha como el que las pronuncia, ¿verdad? Denle un break al hombre, ¿verdad? Ok, la página 144 nos hacen una pregunta personal. Me encanta, hermana, si usted no ha leído eso en la página 144, después de la pregunta, ahí en el margen que dice: cada parte de tu vida es preciosa. Si usted no la ha leído, por favor, léalo, porque eso es precioso, es precioso. ¿Ok? Después vuelve a hacer una pregunta personal. Si usted no lo ha hecho, también haga esa pregunta de Hebreos 10, del 5 al 10, ¿verdad? Y me encanta porque ella hablando sobre el cuerpo, hablando sobre nuestro cuerpo físico, ella nos lleva a Hebreos 10 y hace me encanta cuando ella hace eso, porque trae como una cosa nueva que yo no había pensado antes, como pensando en mi cuerpo, ella nos lleva a pensar en el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y lo que eso representó. Y en esos versículos lo que nos dice es cómo la ofrenda del cuerpo de Cristo nos santifica por la ofrenda suya. Nos santifica, nos hace perfectos ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque por la justicia, por la rectitud, la vida santa que llevó Jesús, y por su sacrificio, la remisión de sangre que tuvo que estar envuelta, esa es lo que a usted y a mí nos da perdón, justificación, salvación, reconciliación, expiación de nuestros pecados. Es porque fue Jesús, no porque fue mi mamá, ni mi papá, ni mi amiga, ni mi esposo, ni mi hijo, ni yo misma.
porque yo me puedo sacrificar a mí misma y eso no me va a dar justificación ni salvación delante de Dios. Es solamente el sacrificio de Jesucristo por la vida perfecta que él llevó y por su obediencia, su rendición y la muerte, el que hubo envuelto sangre, derramamiento de sangre, que hubo muerte, ¿ok? Para que hubiese vida. Precioso, precioso. El evangelio es una cosa que nos vuela la cabeza, pero es precioso, hermoso y perfecto. Y también en la próxima pregunta, cómo ese cuerpo de Jesús lo fue para hacer la voluntad del Padre, cómo ese cuerpo de Jesús cumplió la voluntad del Padre, la misión que Dios le había dado a su hijo, y fue entregando su cuerpo. No fue porque él habló bonito, no fue porque él visitó a muchos sitios, porque él vivió, porque era judío, por los discípulos que tuvo, por los milagros que hizo. Fue por la entrega, por hacer la voluntad, por rendir y entregar su vida en sacrificio y ofrenda, ¿ok? No los sacrificios y ofrendas que usted y yo podemos hacer, no los sacrificios y ofrendas que se hicieron desde la ley, nada, ni lo que usted y yo podamos hacer hoy, ¿ok? Podemos subir las escaleras de la iglesia que sea, en el sitio que sea, arrodillados, pelarnos las rodillas, flagelarnos, lo que sea, las penitencias que usted pueda pensar, y nada de eso va a traernos reconciliación con Dios, perdón de nuestros pecados. Solamente el sacrificio de Jesús, que Hebreos nos dice que fue una vez y para siempre, una sola ofrenda para siempre. Aleluya, gracias Señor. Y nada, y las próximas preguntas también hágalas. Si usted no lo ha hecho, esa página 145 es preciosa, preciosa, preciosa. Ok, vamos a estoy viendo la hora, 4.4. Vamos aquí a la continuación, ¿verdad? De Job. En Job 38, la definición que ella usa o la traducción de enfoque de Dios en inglés es God's approach. God's approach. Es más como cómo se acerca a Dios, ¿verdad? El acercamiento. ¿Cómo fue en Job 38 del 1 al 3? ¿Cómo se acerca Dios a Job? El diálogo de Jehová. Jehová con Job. El diálogo de Jehová con Job. Okay. Desde un torbellino. Desde un torbellino. El acercamiento es desde un torbellino. Eso es lo que ella quiere que contestemos. Es desde un torbellino. ¿A quién le responde el Señor? ¿A quién Dios le está hablando? A Job. Muy bien, a Job. Y fíjense que ella trae esto porque ¿quién había estado hablando antes? Antes de Dios empezar a hablar, ¿quién estaba hablando? Eliú. Eliú. Él era el que estaba hablando. Eliú era el que estaba hablando. Recuerden que eran los tres amigos y después viene Eliú. Así que quien está hablando justo antes de Dios es Eliú. Pero cuando Dios empieza a hablar, a quien Dios le habla es a Job. Eso es lo que ella quiere que veamos, ¿ok? ¿Cuántos capítulos duró el discurso de Eliú? Ay, eso es 6. Muy bien, 6 capítulos. Muy bien, fueron 4 discursos, pero a través de 6 capítulos. Muy bien, en Job 32, ¿por qué Eliú había esperado hasta ahora para hablar? Porque era joven, no quería discutir con los tres ancianos, entonces él dejó que ellos probaran su inteligencia de ancianos. Muy bien. Y entonces él quiso hablar a lo último. Ok, excelente. Dando su experiencia como joven. Amén, amén. Muchas gracias. Así mismo es, Alice. Él habló... Ajá, Vivian. Que era también una señal de respeto. Exactamente. Recuerden que en la cultura, ¿verdad? La cultura, eso era lo que tenía que pasar y hoy todavía pensamos que eso es lo que debería pasar. No porque usted sea necesariamente mayor tiene sabiduría, pero lamentable, tristemente vivimos en una cultura donde cada vez se respeta menos la sabiduría y la experiencia de las personas mayores y cómo vemos que lo viejo hay como que descartarlo porque ya no sirve, ya no vale, ya está fuera de moda, etcétera. Eso es terrible, unas pérdidas terribles que eso trae a nuestra cultura. Así que por respeto, los otros tres amigos hablaron primero. Eliú dice que él no había hablado antes en respeto a que ellos eran mayores y él era entonces el más joven, el amigo más joven. ¿Ok? ¿Qué se atrevió a hacer entonces Eliú?
Exalta la grandeza de Dios. Él se creyó que podía defender a Dios. Exactamente. Cuando Eliú empieza a hablar, es lo que dice, y claro, y esto también depende de qué versión usted tiene de su Biblia. La versión que ella utiliza, que ella nos ha dicho que usa la Christian Standard Bible, como dice, es que era hablar en lugar de Dios, es lo que Eliú le dice, ¿ok? Eliú le dice que le iba a enseñar a Job razones en defensa de Dios, es lo que dice Reina Valera. La Biblia de las Américas dice hablar en favor de Dios, ¿ok? Pero el Christian Standard Bible, ella lo que quiere es que el concepto es de que estaba hablando como si fuera Dios, como tomando el lugar de Dios, como embajador, como representante de Dios. Y por eso es que ella pregunta, ¿qué se atrevió a hacer Eliú? ¿Ok? O sea, como que en inglés es presume to do, ¿verdad? O sea, lo que como que estaba... Eso Miriam, a eso se añade... Ajá, pastora. El punto que trae Vivian de lo del respeto, porque que un joven en esa época le diga a un viejo, te enseñaré, eso es un atrevimiento en esa cultura. Sí. O sea, está la parte de que está hablando, ¿verdad? A nombre de Dios, pero la otra parte, ¿verdad? Porque siempre el ser humano oscila entre esas dos realidades. La parte cultural se arriesgó. Ese muchacho lo pudieron haber sacado a palos de allí. Así mismo, sí. Gracias, pastora. Cierto es. Ok, después nos hace una pregunta personal. Seguimos en la página 147 y es lo de, seguimos con lo de Eliú, ¿verdad? Hablando en favor de Dios, defendiendo a Dios. Imagina a Dios sentado en su trono. Estoy en el segundo párrafo, página 147. Sentado en su trono, escuchando a lenguas humanas parlotear infinitamente en su nombre. Nosotros que conocemos a Cristo, en verdad somos llamados a testificar y comunicar su evangelio. La respuesta no es una orden de silencio, tampoco lo es cerrar la boca hasta que cumplas 40 años. ¿Cuál crees que es el equilibrio? Ella está hablando de equilibrio entre testificar, el llamado que tenemos de la comisión, ¿verdad? De testificar y comunicar el evangelio de Dios versus cerrar la boca. Ella está hablando de cuál es el equilibrio que debemos tener. ¿Cuál es? Bueno, da pena, pero muchas veces escuchamos gente tratando de presentar defensa del evangelio, que uno lo que quisiera decirle, cállate la boca. No digas nada. O sea que nosotros estamos, ¿verdad? Mandados a abrir nuestra boca y hablar, ¿verdad? Y publicar las maravillas del Señor, pero nosotros tenemos que saber lo que estamos diciendo y también debe ser respaldado por una vivencia y una realidad dentro de nosotros para que eso que salga, pues salga con la autoridad del Señor. Amén, excelente, gracias, Cuca. Así mismo es. Fíjense que en la Biblia vemos momentos donde somos llamados, como dice Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15, que dice que estemos preparados en todo momento para presentar defensa de la esperanza que tenemos, ¿verdad? Así que estamos llamados también, creo que es a Timoteo, que le dice que estés listo para instar a tiempo y fuera de tiempo. O sea, que estamos llamados a estar listos para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer, pero también ese mismo versículo de Primera de Pedro 3:15 dice que lo debemos hacer con mansedumbre y reverencia, ¿ok? O sea, que tampoco Judas dice que no contenda sobre la fe, no, porque el punto no es empezar a contender, a pelear, vamos a pelear por pelear, ¿ok? Y a ver quién sabe más o quién está mejor, quién es el mejor, etcétera. Y como Santiago también habla de ser tardos para hablar y para irarnos y prontos para oír. O sea, que hay momentos donde tenemos que cerrar la boca. Y también Proverbios tiene un montón de versículos donde habla de que de gente como yo que hablamos un montón, estamos más prestos a pecar. O sea, que donde hay, creo que es que como donde hay mucha palabra, hay mucho pecado. Creo que es que dice ya, hay un montón de versículos en Proverbios donde relacionan y ponen como consecuencia directa del mucho hablar, el mucho pecar, por el exceso de estar hablando. Así que es esa la necesidad de ese balance, de que somos llamados a hablar, a testificar, a evangelizar, a hablar de la obra de Cristo,
no hablar de mí, sino apuntar, señalar, alumbrar a Cristo, pero nosotros debemos ser canales transparentes, ¿verdad? Vasos y herramientas transparentes a través de quien pueda brillar la luz de Cristo a través de mí. Pero para eso, pues, toca lo que me toca a mí hacerlo bien, ¿verdad? Como dijo Cuca, de la vivencia, de que en vez de, o sea, walk the talk, ¿verdad? O sea, vivir lo que predicamos, vivir lo que predicamos. Estoy abajo, página 147. A menudo no se trata de si las palabras son justas, acertadas o veraces. A veces simplemente están fuera de lugar o no es el momento oportuno, ¿verdad? No es el lugar oportuno, no es el momento oportuno. Y también podemos pensar en la manera oportuna, ¿verdad? Porque la manera en que decimos las cosas tiene mucho que ver de cómo eso va a ser recibido, la manera en que lo decimos. No debemos, y seguimos en la página 148, no debemos pedir disculpas para recuperar la aprobación. Nada hará caer nuestra lengua en una trampa más peligrosa que manipular nuestras palabras para obtener la aprobación humana. Y ella después nos recuerda lo que dice Gálatas 1:10, ¿verdad? No podemos agradar a Dios y a los hombres. Tenemos que escoger a quién queremos agradar. Si queremos agradar a Dios, esa debe ser la prioridad. No estar pendientes de agradar a los hombres, de acomodarnos. Como dice Romanos 12, ¿verdad? De no conformarnos a este mundo, sino ser transformados, ¿verdad? La renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente. No conformarnos al mundo. No que nosotros nos conformemos al mundo, sino que yo sea parte instrumental en yo decirle al mundo quién es Cristo, lo que Él hizo, lo que Él dice en su palabra. Nuestras rodillas se doblarán ante uno o ante el otro, a los hombres o a Dios. Si somos llamados a comunicar y compartir la verdad de la palabra de Dios, lo más probable es que a veces digamos cosas impopulares u ofensivas, pero que sea porque el Espíritu Santo habló a través de nosotros y no porque nosotros hablamos por él, por el Espíritu Santo. Y nos lleva a Efesios 4 y el versículo que dice que no salga de nuestra boca ninguna palabra mala o corrompida, dice Reina Valera, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y me encanta como ella aquí habla lo que significa edificar, ¿verdad? Eso no equivale a agradar ni dejar contento a alguien. Y después me encanta esta línea, la línea número 4 de ese tercer párrafo en la página 148, donde ella dice, fíjense que el versículo utiliza la palabra edificación y la palabra gracia, el versículo de Efesios 4:29. Y ella en esta línea cuarta de ese tercer párrafo dice, la gracia solo derriba para edificar. Me encanta esa oración. La gracia solo derriba para edificar. Y usted y yo sabemos que muchas veces en nuestra vida necesitamos que nos derriben, que nos tumben para ser edificados. Porque nuestro carácter, nuestra naturaleza, lo que quiere es todo el tiempo es ser edificada y subir y que me vean alta, bien alta, bien alta, bien alta. Y yo misma verme bien alta, bien alta, bien alta. Pero usted y yo sabemos que necesitamos que nos tumben, que nos corten las piernas, que nos bajen, que nos traigan, que nos corten como una escalera y que nos quiten varios de los escalones para ir, mire, cada vez más bajita. Y entonces eso es lo que de verdad nos edifica. Así que ella después dice, a veces nuestro orgullo tiene que ser derrumbado, piense en bajar, para que nuestro carácter sea edificado. Hay momentos en que nuestra salud, como cuando usted y yo, a veces no cuidamos nuestra salud hasta que nos dan una noticia que nos asusta, que entonces salimos diabéticas y tenemos la presión por las nubes y me dio un susto de que me iba a dar algo del corazón y ahí me empiezo a preocupar porque ándale de verdad. Yo tengo que ir al doctor, yo tengo que tomarme las medicinas, tengo que ponerme a rebajar, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, dejar de comer tocineta o lo que sea, o bizcocho. Y ahí que nos asustamos, ¿verdad? Cuando la cosa se... Estoy predicándole a esta que está aquí. Ok, wow. Ok, así que la importancia de que mi orgullo necesita ser tumbado para que mi carácter sea edificado. Me encanta eso, me encanta eso.
Tengo ahí, les voy a dar dos de estos bíblicas, pero ustedes búsquenla porque estamos tarde, qué pena, pero se las voy a dictar. Escriban esto con la línea de que a veces nuestro orgullo tiene que ser derrumbado para que nuestro carácter sea edificado. Apúntense por ahí, Satanás. Escribí S-A-L, pero una cosa que escribí arriba, la rayita llegó hasta abajo y cruzó la L. Así que por eso les leí Sat, como si fuera una T, no es Satanás. Salmos 119, versículos 6-7 y 7-1. Apúntelo y después lo lee. Salmos 119, 6-7 y 7-1. El pensamiento es el mismo, de que me tuvieron que tumbar para yo entonces ser lo que tengo que ser. Y también Hebreos 12:11. Hebreos 12:11. Escríbalo y después lo lee. Nos hacen una pregunta personal que usted entiende por según la necesidad del momento, ¿ok? En inglés, ESV dice, lee as fits the occasion, as fits the occasion. Pero en inglés, el Reina Valera es la Biblia de las Américas, según la necesidad del momento. Lo de que la palabra que salga de nuestra boca, que no sea corrompida, que no sea mala, sino que sea una de edificación según la necesidad del momento, según sea necesario, ¿verdad? Depende en qué momento estemos, en qué lugar estemos, cuál es la situación que estamos, ¿verdad? ¿A quién le estamos hablando? ¿Cómo le estamos hablando? Que a veces, pues, y por eso las mamás tenemos la mala fama de ser cantaleteras, porque le damos y le damos y le damos y pensamos que 4 veces no me han hecho caso, no me han entendido, así que tengo que inventarme una quinta manera de decirlo, a ver si de esta manera es que entonces de verdad me entienden y me obedecen y finalmente les entra, ¿verdad? Tenemos esa famita, no sé por qué. Ok, así que el momento es la cuestión de la sabiduría, de saber discernir en qué momento, en qué lugar y de qué manera. Ese es el resumen de lo que ella quiere que tengamos en cuenta. En Job 38 del 1 al 3 nos pide que hagamos ahí, que escribamos eso, porque Dios le dice, ahora cíñete como varón tus lomos, ¿ok? Prepárate como hombre, que yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. El vuelco titánico, estoy abajo, página 148, el vuelco titánico en la trama de Job es que Dios permanece en silencio durante un auténtico torneo de debate entre Job y sus amigos, que exige más preguntas respecto a Dios que el examen final de un seminario. Pero de repente Dios irrumpe en la escena en un remolino, un torbellino, y casi entierra vivo a Job en signos de preguntas. Y dice, todas estas preguntitas que he tenido que estar aquí oyéndolo a ustedes 5, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, siéntate ahí, papá, que ahora te toca a ti, que ahora es que yo voy el que voy a preguntar. Ceñirse los lomos significa literalmente meter el orillo de la túnica dentro del cinturón para trabajar sin obstáculos. Simboliza reunir toda la fuerza que uno pueda para luchar con energía frente a una tarea difícil. ¿Para qué sugiere el doctor fulanito que a Job se le ordena que se prepare? ¿Para qué? Cuando para Dios una le tarea dice, bien difícil. ¿cómo? Para una lucha cuerpo a cuerpo. Para una lucha cuerpo a cuerpo, Vivian. Una tarea bien difícil porque Dios era el que iba a preguntar y Job era el que tenía que contestar. Así mismo, así que es como una pelea, como que vamos a pelear y la pelea va a ser, ¿verdad? No física, ¿verdad? Las palabras son que tenía que traer una cuestión que sí, que para la guerra los soldados hacían eso, por eso era eso de la parte de la armadura espiritual, es esa cuestión de lo de ceñirse, ¿verdad? El cinturón, con eso era que se ceñían los lomos. Y era para agarrarse las telas para poder literalmente correr y moverse, tener libertad de movimiento. O sea, eso era físicamente era necesario y todo soldado conocía esto. Así que Dios le dice eso, pero es en términos, ¿verdad? De simbolismo, ¿verdad? Y dice, amárrate los pantalones, diríamos nosotros, que ahora me toca a mí, ¿ok? Y es como que vamos a doblarnos las mangas y ponte ahora, y dice como hombre, que vamos a pelear como hombre, ¿ok? Una lucha que podemos en la cuestión física, pero en este caso es para una lucha de preguntas, ¿verdad? Y es con Dios. Así que nos debe sonar familiar y que ella nos recuerda con esta cuestión de luchar contra Dios. ¿Qué nos debe recordar?
Jacob con el ángel. Muy bien, la lucha que discutimos al principio de la semana, de la lucha entre Jacob y el ángel, ¿verdad? En ese momento una lucha física, literal, ¿verdad? Y en Job vemos una lucha en términos teológicos, Nos hacen una pregunta personal. Alguien que me lea este párrafo, aquí tienes un pronóstico certero, por favor. Aquí tienes un pronóstico certero. Si Dios es el oponente en la pelea, siempre ganará. Lee esto con cuidado. Siempre vamos a estar contentos de que lo haga. Ni una vez perderemos una lucha con Dios que nos deje en la condición de perdedores. Su victoria es nuestra victoria siempre porque somos sus hijos. Dios no puede equivocarse ni puede tener razón y con ello dañarnos. Amén, amén. Gracias, Cuca. Me encanta, me encanta. Página 150. Según Judas, ¿de qué condenará Dios a los impíos? Me encanta ese versículo porque dice 20 veces, repite una palabra en distintas formas en la oración. Según Judas, de todas 15. sus obras y de haber hablado contra Dios. Muy bien, de las obras, habla de las obras, pero ella quiere que estemos, o sea, en el caso que estamos hablando, de las obras impías, pero también de los pecadores impíos, lo que han hablado contra Dios. O sea, que ella nos está trayendo esto diciéndonos lo que tú y yo decimos de Dios, acerca de Dios, es importante para Dios. Dios lo escucha, Dios lo sabe y va a haber una consecuencia para aquellas personas que han hablado incorrectamente sobre Dios. Por eso es que Dios recalca y al final le cae encima a los amigos de Job diciéndole, ustedes tienen que presentar la ofrenda y sacrificio y arrepentirse porque ustedes no hablaron lo recto de mí. Job sí habló lo recto de mí, pero ustedes no, ¿ok? Y eso lo vemos, es importante eso de Judas, porque lo vemos que es más allá que Job, ¿ok? Donde la palabra de Dios nos dice que para Dios es importante lo que usted y yo decimos de él, lo que el mundo dice de él, lo que los seres humanos hablan de Dios. Ok, así que por eso dice, hacerle mala prensa a Dios no es una ofensa menor, ok, para Dios, no es cualquier cosa, no es una bobería para Dios. Ok, el total de preguntas, ¿las contaron? ¿Cuántas ustedes sacaron? 16. Oh, no, yo conté 37. 22. Yo 16. 25. ¡Wow! Ok, también me imagino que la versión tiene que ver, a lo mejor la versión tiene que ver que hace diferencia. Yo conté 34. Así que no sé, ninguno tiene ese número, pero qué chévere, olvídate, tenemos, no importa. Ok, ¿cuál sería el resumen? Si pudiésemos usar una pregunta para resumir todas esas preguntas divinas, ¿cuál usted escogería? ¿O cómo usted lo expresaría? Una pregunta que resuma todas esas. Bueno, yo puse, ¿verdad? En mis propias palabras, ¿qué sabe? Se frizó. Ok, hermana, yo me quedé congelada. Señor. Perdónenme, hermana, se me fue el internet. De momento vi a la pastora congelada y de momento vi a todas congeladas. ¡Ay, soy yo! Pero el cosito de la señal estaba como de esto, pero de momento se fue, Zoom se fue. Yo no, de verdad no toqué nada, así que discúlpenme. Pastora, ¿puedes repetir otra vez la pregunta resumida? Sí, yo estaba diciendo que en mis propias palabras, la pregunta era ¿qué sabes tú? Pero Vivian nos dio una pregunta mucho más atinada que recoge ese sentir. Ajá. Vivian, dile. ¿Quién tú te crees que tú eres? Exacto.
Qué chula, muy bien. Sí, yo puse, ¿quién eres tú comparado conmigo? Ok, ¿alguien más? ¿Alguien tuvo otra manera de expresarlo? De resumir eso como Dios le dijo, pero eso está excelente. ¿Quién tú te crees que tú eres? Chévere, chévere. Ok, en los capítulos de 39 al 41, un caudal de preguntas poderoso, ¿verdad? Después el 42, del 1 al 6, ¿cuál fue la respuesta breve, ¿verdad? De Job. ¿Cuál fue la respuesta de Job? En un resumen, que es precioso. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ajá, precioso. Por tanto me arrepiento. Eso es importante porque hubo arrepentimiento, ¿verdad? Él reconoce lo poco que sabía. Él reconoce lo poco que sabía, que había hablado sin entendimiento, como un ignorante y un necio. Reconoce la soberanía de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia. Y después le dice, enséñame, ¿verdad? Se pone en esa actitud de humildad, de reconocimiento, como dice nuestro pastor, de como barro moldeable, ¿verdad? Tener esa actitud de corazón de estar dispuesto a enseñar, tener una actitud enseñable, ¿verdad? Moldeable. Muy bien. Y también un resumito de Job 42 del 7 al 17, ¿verdad? Lo más notable vemos ahí. ¿Qué cosas vemos? ¿Qué cosas en resumen vemos ahí en esos versículos? Job murió. ¿Cómo? Rosy. No. Sí. Ajá, ¿qué dijiste, mamá? Que Job murió viejo y lleno de días. Ajá, muy bien, que vivió muchos años más. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Que vivió muchos años y ¿qué más? ¿Qué pasa con los amigos de Job? Con Dios y los amigos de Job y Job. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque yo creo que eso es importante. Y lo hemos dicho antes, pero... Sí, que los mandó a que cogieran 7 becerros y 7 carneros y que fueran a donde Job y que ofrecieran holocaustos por ellos, porque Dios estaba molesto con ellos. Ajá, muy bien. Y después de los ajá, Glorini. Interesante fue que el que tenía que hacer los sacrificios por sus amigos fue Job, que a pesar de haber pasado, que quizás otra persona hubiera dicho, ¿qué voy a hacer yo sacrificios ni nada después de todo lo que pasé? Bueno, mucho que estos me chavaron, pero que fue bueno que Dios escogió, ¿verdad? Que Job fuera por ser justo, fue el que hizo los sacrificios por sus amigos. Bueno, los sacrificios los trajeron los amigos, porque ellos eran los que tenían que presentar la ofrenda, el holocausto, porque ellos eran los que Dios les dijo, ustedes son los culpables, people, así que tienen que traer ofrenda, pero Job es quien intercede por ellos. Exacto. Es él como el mediador entre, recuerdan, en este momento tenemos que pensar en cuando el pueblo traía sus ofrendas al tabernáculo, los holocaustos, las distintas ofrendas, los sacrificios, el pueblo las traía y el sacerdote era quien hacía intercesión por el pueblo ante Dios. Así que el sacerdote era el intermediario entre Dios y el pecador. En este caso vemos a Job como Dios lo señala. Él tampoco dice, pónganse ahí que yo voy a orar por ustedes para que Dios los perdone. Quien determina cómo es que va a pasar la cosa y qué rol va a tener cada cual es Dios. Así que le da la instrucción a ellos de traer sus ofrendas y sus holocaustos porque ustedes son los que necesitan arrepentirse y ustedes son los que necesitan perdón. Y señala e identifica a Job como el intermediario, como el mediador, quien va a hacer la oración de intercesión para que haya perdón para los amigos. Ok, eso es bien importante. Gracias, Glorini. Y Job sobrevive la pelea, el interrogatorio con Dios, lo sobrevive, sale vivo de su encuentro de Dios y cómo intercambiaron, ¿verdad? La posición entre quien preguntaba y quien contestaba. Estoy abajo, página 150, en una expedición donde estamos dispuestos a ser valientes y hacer las preguntas difíciles. También podemos pasar tiempos en los cuales Dios nos ponga en nuestro lugar
con semejante fuerza arrolladora que estemos cerca de quedar hechos polvo. Y nos ha pasado, ¿verdad? Que Dios tiene varios momentos que ubicarnos, decirnos, amiga, mamá, ubícate, recuerda quién eres tú y recuerda quién soy yo, ¿ok? Y hemos pasado por esas experiencias, ¿verdad? No podemos evitar subestimar a Dios, lo subestimamos en su sabiduría, en su presencia, en su poder, en su paciencia, en su fidelidad, en sus tiempos, en su santidad, en su soberanía, en su afecto, en su redención, en su bondad intrínseca e inmutable. Pero no importa cuán alto lo veamos, el Altísimo es más alto. Es recordar quién es Dios y siempre es más alto de lo que yo pienso que es. Siempre es más alto de lo que yo pienso que es. Después vienen las preguntas personales en la página 152. Espero que hayan sacado tiempo para hacerlo. Bien bonito esa lectura de Job 29, de Primera de Pedro 1 y de Primera de Pedro 4. Si no lo ha hecho, hágalo. Juan 14, el 1 y el 27, Santiago 5, 11. Y después también preguntas personales. Y con eso terminamos el día 4.4. Así que vayan escribiendo las que están en Zoom, vayan escribiendo sus peticiones en el chat, por favor. Y vamos a, les digo a los que están en YouTube que la semana que viene, si el Señor lo permite, vamos entonces a estar discutiendo los días 4.5. Oye, hoy no vino Milagro. Los días 4.5 y 5.1, si el Señor lo permite. 4.5 y empezamos ahí mismo la semana quinta con el día 5.1, ¿ok? Si el Señor lo permite. ¿Quién dirige el...? ¿Es Sandra la que dirige? Sandra. Ok, Sandra dirige el martes que viene, si Dios lo permite, así que tenemos eso listo. Para los hermanos, nada, los vemos en la semana que viene. Si el Señor lo permite, cualquier duda, pregunta, sugerencia, etcétera, o cualquier necesidad que podamos ayudarle de alguna manera, por favor, acérquese a nosotros, acérquese a nuestra iglesia, a nuestro pastor, algún anciano de nuestra iglesia, que para eso está la iglesia del Señor. Nos vemos la semana que viene, los que están en YouTube. Si el Señor lo permite. Dios les bendiga.